Es que ahora que estamos en épocas culturales de bailes, van a venir más gringos a Colombia. Pues bueno, empezando porque estamos en el carnaval de los niños, sí. Hey. Puedo hacer lo que quiera hacer y puedo volar. Claro. O sea, él puede botar pluma si quiere. Sí. Lo invitan a botar pluma. Sí. ¿Se parece a Peso Pluma? Sí. Lo que pasa es que la danza de los boleros es una danza de relación en la que... Es que mira, o sea, no puedes decir esas dos palabras. Sí, es que es una junta, danza. relación y casar. No, relación No, es y que- bolero. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comedia. La Calle. temporada 2. Sí, señor. Hoy me robé las frases del comediante estrella de Barranquilla. Uno de los 5 mejores comediantes de los 6 que hay. Dylan Comedia. Ley de comedia, mucho gusto. Te lavaste las manos. Sí, obvio. Es que como en temporada de COVID. Coronavirus. No, es que estamos contagiados, pero del virus del carnaval de Barranquilla. Ya me dieron ganas de bailar, de gozarla. Quien lo vive es quien lo goza. Ah, pero yo pensé que estaba era mal del estómago. También. Cuéntanos, Dylan, ¿qué te gusta de lo que estás viendo hoy aquí? Lo que más me gusta el día de hoy es que estamos aquí presentes. Eso es lo mejor que hay. No, mentira. O sea, el resto vale verga. No, pero yo no quise decir eso. Viene el carnaval de Barranquilla. Tú no lo quisiste decir, yo lo digo. Tú lo dices. Es que últimamente te andan funando mucho por cualquier cosa que dices. Yo puedo decir cualquier barbaridad y todo el mundo aplaude. Pero la dices tú y te funan. ¿Qué opinas de eso? Es que como yo tengo una cara de lindo, quizás yo no tengo la cara de funable. Yo puedo meterme con diferentes etnias culturales y la gente dice, no, pero este man parece un pastor, un católico, Parece una persona de bien. una persona de bien. Parece que dijera trabaja en vagos. Trabaja en vagos. Mucha gente cree que yo soy un abogado, un ingeniero, pero no. Yo no me dedico a nada de eso. O sea, es lo contrario, el ingeniero soy yo y el vago eres tú. Yo soy el vago. Por ejemplo, ¿tú qué hiciste hoy? Pues yo me acabo de levantar hace como una hora. Bacano. Me ganaste. Después todavía tengo aquí el bollo del desayuno. ¿Ves? El bollo. Bollo de mazorca. ¿Qué es el bollo? La gente se preguntará de otros países. ¿Qué es el bollo? Es como un cupcake. ¿Qué? Un cupcake. 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 Tú eres one cup. Yo no soy el más productivo, la verdad. Pero si eres el que más se reproduce. Bacano, yo me levanté, vida sabrosa, con el desayuno hecho. Le pedí a mi mamá 10 lucas para el pasaje para grabar. Y te vienes caminando a pie. Me vine caminando y me ahorré los 10.000 pesos que equivalen a 3 o $1, creo, ¿cierto? No, el dólar está a 4.000, ha bajado. En la época de Duque era que valía 5.000 y pico el dólar. Anda, amigo. ¿Qué quieres decir con eso? Que estamos en un mejor gobierno, guiño, guiño. Ey, ey, ey. Hablando de mejores gobiernos, carnavales, todo va correlacionado. ¿Crees que ahora que estamos en épocas culturales de bailes, van a venir más gringos a Colombia? Pues bueno, empezando porque estamos en el carnaval de los niños, sí. Ey. Me gusta mucho el carnaval porque muchos vendedores ambulantes hacen su dinero de forma honrada, pero también muy astutos a la hora de venderle a personas de otros países. ¿Tú qué opinas sobre eso ahora? Acerca de las ventas informales, creo que abusan mucho de los precios. Por ejemplo, ustedes me ven la pinta, yo soy de Barranquilla, Colombia, pero yo me voy a Galapa, a Soledad, aunque no se celebran los carnavales en otras zonas de la costa, pero sí más o menos hacen lo suyo, hacen sus carnavales. No, yo te veo por allá por Galapa y una carrera de taxi 30K. No, sí, es que me hablan hasta en inglés. Yo llegué, hello, how are you, my bro? Y yo, no, yo hablo español, yo estoy de acá, allá. Pero ven acá, los de los pueblos hablan así inglés como machucado, como los de la India. Estamos aquí en plena celebración, plena ferias y fiestas. Vamos a contextualizar a la gente que nos está viendo desde la pantalla. El día de hoy montaron una tarima, no de comedia a la calle todavía, sino que montaron una tarima de los niños, que cada niño se disfraza,
se pone bonito a bailar y a hacer sus coreografías. Pero ven acá, ahora que dices esas coreografías, vi un poco de gringos ahí en el público. Ey. ¿Les gusta la coreografía? La coreo. Yo pensé que venían a ver el catálogo. Ey. Hay un montón de niños que las mamás vienen, los disfrazan. ¿Tú qué opinas de eso? Irónico porque esos niños ya vienen disfrazados desde la cuna. Son niños, la verdad, unos espécimes que no son tan agradables visualmente. Pero bueno, como son bebés, dicen, el niño es bonito, ya. Pero es que hay bebés que nacen feos. Unos especímenes agrestes a la vista. Sí. Por ejemplo, el niño es lindo desde los 1 a los 5 años. No, desde los 1 a los 2, el niño es bonito, la carita, pero cuando el peladito se le empieza a estirar el cuello y a crecer la oreja, ahí es donde realmente se ve si se parece a la mamá o al papá, madre. Dice, no es bonito, pero deja que se le estire la cabeza para que tú veas. Ey, ven acá, tiene la cara así como el cachaco de la esquina. Hey Dylan, pasan muchas charadas en los carnavales. ¿Tú qué opinas de eso? Como por ejemplo, entre 5 personas cogen un carro, un taxi y se bajan corriendo y no lo pagan y se pierden ahí en el desfile. Yo lo he hecho. Aquí, puta, ¿cuándo y cómo? Un día cogimos un carro entre 5 personas, pero el taxista era mi papá. Aquí, puta. O sea, quedó en familia. Sí, quedó en familia. Nunca más supe de él. Quedó en familia como tus primos. Ey, play. No, pero por lo menos también hay que hablar algo en carnavales que los taxistas suben mucho el precio de las tarifas. Es que después de que estuvieron sin dinero en enero, Eso es real. sin dinero en enero, traficando rimas. Traficando. Y le toca subir el precio ahora en febrero. Ellos creen que todos somos gringos. Ey, en serio. Ya, pero tú tienes cule pinta de gringo. O sea, tú llegas y dices, taxi, y yo te cobro 50 lucas enseguida. Taxis. El impuesto, ¿qué? Taxi. Taxi. Pero ven acá, andas bilingüe. ¿No será que de verdad tú eres gringo y nada más vienes aquí por carnavales? Sí, Ah, mentira, que tú estuviste aquí en diciembre. también. Ah, pero los gringos también vienen en diciembre. Sí, son las Sobre- mejores épocas. Sobre todo a Medellín. Sí, son las mejores épocas, diciembre y febrero para venir. Y guiño, guiño, guiño. Más cultura, más dinero, más... Pero también he visto una cosa. Que hay gente que se emborracha en carnaval, pero fía el trago. ¿Tú qué opinas de eso? Son unas personas inversionistas, ellos invierten. O sea, ellos no invierten, ellos hacen un ahorro de capital. Pero ven acá, ¿no sería mejor invertir en los útiles escolares de sus hijos? Pero es que tú puedes coger una libreta y partirla en 2 pedazos, en 5 pedazos y poner varias materias ahí. O sea, ¿tú para qué varias libretas? ¿Eso para qué? Y ven acá, y los libros, ¿cómo hace con los libros? ¿Para qué libro? Que vean un video en TikTok. Un garrafón de TikTok. Un garrafón de 60,000 pesos. Mejor lo compran y los libros, una bolsa basura, tantas bolsas que hay, una bolsa y 2 libretas Y ya. pones al peladito a que venda en el desfile de los niños. O que pase algo, que todos los niños que estén aquí, ninguno sabe bailarín de verdad, y todos son vendedores. Con razón, hay más gringos acá. No, mentira. Yeah, Choco. Choco Aventura. Bienvenido, alias el Chocomaker. Choco Maker. Pero aquí, entre la gente de confianza, el Chocomaker. Claro, Hola, man, ¿cómo estás? Mani, relajado. Parece con Pero Dylan, ¿por qué le pregunta cómo está? Si está negro. No, Como nuestro humor. La parolo, Ey, Mamani. ey, pero. Súbete la mejor. Pues la tiene subida para el hombro izquierdo. Creo que ese milagro que no has querido bailar, ¿no? Mani, a mí me toca, pero pronto, no por ahora. ¿En qué? Pero es que ven acá, Choco, ¿cómo haces tú para contenerte si escuchas el ritmo de esos tambores de África y no quieres bailar? Y veo a Dylan y se me quita. Che. Porque parece cachaco. Claro, O sea que yo te inspiro no a saber bailar. claro, Ah, no, tú inspiras a no bailar. claro. Hey, mucha gente dice quién es ese morenazo que siempre sale en los capítulos. ¿Cómo sale en Instagram? Ey, Comedia a la calle. Ok. ya, Alias el enano picado. claro, tú sabes.
¿A qué se dedica? Mano, yo principalmente soy creador del mundo automotriz, pero puedo hacer cualquier cosa multifacético. O sea, tú creaste el mundo automotriz. Sí, o sea, Bueno, está bueno ese mequia. claro, man. De auto, Aro. de auto. Que se Ah. hace automático. Aro. O que se hace a uno mismo. O sea, depende de mi estado anímico. Por ejemplo, hoy. Hoy puede ser auto. Guau, tantas Pero, personas pero, que hay, o va a ser sea, auto o hoy. sea, pero precisamente hoy que estamos en este carnavalito, Oh, amani. Autista. Autónomo. espécimen, difiero de eso. Aproveche, mira, tiene muchas personas aquí que probablemente. Amani, yo sé que por aquí deben haber experiencias, pero. Ey, güey, puta, ya se la pasó para el otro hombre. Huepaje. Oye, pero ¿cómo así? Y que hablando y que fluir y ahora y que huepaje, ¿cómo así? Huepaje, como las vidas que vienen ahí. Kikiriki, ¿de qué comparsa son? Es que él es cachaco. Ay, me da pena. Él es cachaco, él no sabe. ¿Eso qué es un pollo? Somos aves, pájaros. A ver, ¿Sabe que ustedes vuelan? Sí. Ojalá. Vamos al viva para decir verdad. Dale. Vamos. ¿Qué significa eso, ese disfraz? ¿Y qué tiene que ver relacionado a la cultura de carnaval? Primera vez que lo veo, la verdad. Pues primero que todo, este es un traje más que nada de relación. Este traje lo que trata es de representar a los pájaros, las distintas especies de aves que tienen nuestro país. ¿Y eso se lo inventaron este año o se lo inventaron ustedes? No, ya esta danza ya tiene varios años circulando y todos los años participan la danza de los pájaros en este tipo de eventos para representar eso mismo, todas las aves que hay en el país. Yo puedo hacer lo que quiera hacer y puedo volar. Claro. O sea, él puede botar plumas si quiere. Sí. Lo invitan a botar plumas. Sí. ¿Se parece a Peso Pluma? Sí. De hecho, te invitamos a la comparsa porque aquí en nuestra comparsa de relación somos un grupo muy unido y además de que se representan las distintas aves, también no es tanto representar las aves sino la cultura de nuestro país, de dónde venimos, qué es lo que queremos expresar y qué es lo que sienten las personas a ver a unas aves tan hermosas disfrutando de su vuelo cada día. Ay, qué Ah, qué bonito. Me dieron ganas de comerme un huevo de colondrí. No, pero el huevo no se come porque son los pájaros, hay que protegerlos. Sí, hay que protegerle. Pero no se come crudo, se sancocha. No, tampoco. ¿Cómo sale en Instagram? ¿Ah? La comparsa, ¿cómo sale en Instagram? Explosión El Caribe. Explosión Caribe. Explosión Caribe, con el comparsa Explosión Caribe, con el profesor Claudio. Explosión Caribe, pero no tiene que ver con los árabes, no. No, simplemente cultura de Colombia, nuestro país. Dale, excelente, muchas gracias. Gracias. Si comentan algo malo, a Dylan le da la pálida. Me pongo triste, gente, que no quieran los comentarios más afectan. Oiga. Pero ven acá, los comentarios afectan tus sentimientos o tu coeficiente intelectual. Las dos cosas. Mi color de piel. ¿Cuáles son las drogas más... Por ejemplo, ¿cuáles son las drogas Fent- más potentes estas? Crocodile. ¿Cuál es esa? Crocodile. Le dicen crocodile porque ¿qué pasa si un cocodrilo te muerde la cara? ¿Qué pasa? Se muere. Pero antes de eso, o sea, te mueres, pero ¿cómo queda la cara toda desgarrada? Bueno, la crocodile te va comiendo desde adentro y se te termina cayendo la cara y te terminas quedando un hueso. Es adictiva. Súper adictivo. No me dejes a mí. Eres. Es un show de comedia. Pagaría un show de comedia si fueras de comedia a la calle. Muy pronto, solo en cine. Se metieron. Cuéntanos, ¿de qué son ustedes? Uy, Alcono, ¿eso qué es, hermano? Nosotros somos los goleros de Sabana Larga Atlántico, acá cerca. Somos una de las danzas patrimoniales del Carnaval de Barranquilla, una de las 13 danzas patrimoniales. ¿Cuánto tiempo lleva la danza? Quédate, corchero. Bueno, vamos a cambiar la pregunta. No me corchaste, pero hace rato, yo creo que antes que tú. Sí, más o menos. Antes que todo. Antes que yo. Antes que tú. Pues si yo tengo 45. Bueno, por ahí pasó. No, más de Esta danza es 45. nativa de nuestro pueblo. Uy, o sea que llevan muchísimo tiempo. Sí, claro. Cuéntanos, aquí vemos un amigo un poco subversivo. Cuéntanos, ¿eres gente de bien?
Sí, amigo, yo hago el personaje de cazador y pues bueno, la respuesta del compañero ante la pregunta de cuánto lleva la danza nace en el año de 1919. Para el año de 1950 más o menos la danza toma una pausa y lo retoma el fundador de nuestra fundación, valga la redundancia, Apolinar Polo, para el año de 1979. Va a cumplir 107 años este año. Ley, pero algo curioso, Ley Cazador, los cazaste a todos ellos, ¿qué? Lo que pasa es que la danza de los boleros es una danza de relación en la que... Es que mira, o sea, no puedes decir esas dos palabras. Sí, es que es una Junta, danza. relación y cazar. No, relación es y que bolero. Relación en este caso, es que somos danzas que verseamos, damos versos. Tírate un verso, padre. Bueno, te voy a decir el mío, porque Tíralo, cada personaje tiene el suyo. Tíralo. Soy la Laura veranera que vengo de las montañas, la mosca que no me engaña camino a las cordilleras. Al llegar a la cabaña encuentro al burrito muerto. Empiezo a comer del centro hasta quedar satisfecha, porque es mujer. Y gozo esta cosecha por lo que me indica el viento. Comer por Tira el dentro. tuyo. Se te olvidó. Pero es que esto Cazador, ¿tienes un verso? están mezclando. Sí, el de palabras. nosotros, el del cazador es fo, aquí me huele este lado, será un burrito muerto con los cajones cuajados. Corre sarampión, coge este negro goloso, que no me le da reposo a mi pollino garañón. El abrioso y garanchón cuando estaba en el potrero. El perro es mi compañero que se llama sarampión, cógetelo sarampión. ¡Pa! Ah, pero yo lo quiero corchar. ¿Cuál es el verso tuyo? ¿Quién es el principal? Yo soy el rey de todos ellos. Y mi verso es: como rey estoy sentado en estas tierras nevadas. A mí no me mera nada, pues mi orgullo es ser el rey. A pesar de ser el rey, el hambre me está matando. Yo soy el cordón y mando delante de este burrito. Y que nadie meta su pico mientras que yo esté picando. El golero en tierras nevadas. Ah, pero yo pensé que el golero se le enterraba al burrito, ¿no? Me confundí. Y se lo comía, no te Pero igual se lo termina comiendo, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje que van a hacer ahorita? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a tener nuestra puesta en escena, haciéndole un pequeño homenaje a nuestra danza, obviamente, en la cual tenemos un corto tiempo, pero vamos a mostrar lo que más podemos de nuestra danza, en los cuales hacemos una ronda. Vas a mostrar todo lo que tiene. Sí, entre eso hacemos una ronda en la cual nos comemos al burrito. Por cierto, el burrito no está por aquí. Él quiere ser el burrito. O sea, te vamos a comer a ti. Ese burrito yo no lo como. Oh, ¿tú quieres decir el verso? Dilo. A mi inocente pijama va a comenzar la vida, comer la comida para mi alimentación. ¿Será que en este pelotón tengo la pelea perdida? Póngale subtítulo que no entendí. Ey, pero ¿qué mensaje tienes para decirle a la persona del carnaval? Un mensaje inspirador. Pues que estos carnavales se los gocen como nunca, porque no sabemos cuándo puede ser nuestro último carnaval y siempre hay que gozarnos esto al máximo, porque quien lo vive es quien lo goza. Nunca sabes qué momento te pueden comer y tal. Sí, así como, o sea, si te comieron a ti, podemos que te comamos nosotros y a ti, pero No sabes si el otro año va a estar Exacto. vivo. No, pero tiene que tener cuidado, tiene bella. Esto ha sido todo por el día de hoy en Comedia a la Calle. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, le pueden dar like, suscribirse al canal, que es totalmente gratis, please. Hoy nos divertimos, hoy suspiramos, hoy casi nos da la pálida, pero estuvimos presentes hasta el final. Y estuvimos vivos, hablando con goreros. Y seguiremos vivos trayéndoles más capítulos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.